Buenas noches, Europa. Buenas tardes a quienes nos reciben en América Latina. En Euronews hoy les presentamos las noticias de este lunes 9 de septiembre. Vamos con los titulares. Última sesión del Parlamento británico antes de su suspensión hasta el 14 de octubre con un nuevo giro. El presidente de los comunes, John Bercow, conocido como Mr. Order, anuncia que dimitirá si el Parlamento vota por unas elecciones anticipadas. Los moscovitas castigan al partido del Kremlin en las elecciones municipales. Rusia Unida ha perdido 13 escaños, aunque conserva la mayoría en la Cámara. Bruselas refuerza lazos con Cuba. Federica Mogherini se encuentra en La Habana con el fin de mejorar las relaciones entre la isla y el bloque europeo. Triunfo de Rafael Nadal en el Abierto de Estados Unidos. Nadal logra su cuarto Open al vencer a Medvedev y se queda un Grand Slam de Federer. Último adiós de los fans de Camilo VI en Madrid. El cantante español falleció el domingo a los 72 años de un fallo cardiorrespiratorio. Jornada convulsa en el Parlamento británico. John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, ha dicho que dimitirá el 31 de octubre. El carismático Mr. Order había adquirido una especial relevancia en el proceso del Brexit. Tras anunciar su dimisión, los diputados de la oposición se pusieron en pie y solo unos pocos conservadores hicieron lo mismo. Este lunes los diputados votan por segunda vez si aceptan el adelanto electoral que propone Johnson. Para ello necesita el respaldo de 2/3 de la Cámara. Se espera que ésta vuelva a rechazar unos comicios anticipados. Las horas previas de la suspensión del Parlamento británico se tornan dramáticas. Esta tarde se dio a conocer la aprobación real de la reina Isabel II sobre el proyecto de ley que impide la salida del Reino Unido sin acuerdo para el 31 de octubre. Los partidos de oposición y los 21 diputados conservadores que desafiaron a Boris Johnson necesitaban el decanto de Buckingham para asegurarse de que la opción del abismo no estuviera planificada en el calendario británico. Creo que es vergonzoso. El Parlamento debería estar reunido y debería pedir cuentas al gobierno. El primer ministro parece querer huir de las preguntas. Fue nombrado a finales de julio, por lo que ahora se enfrenta a preguntas acordes con su responsabilidad. Pero con el Parlamento suspendido, no habrá el momento adecuado para hacerlas. La última sesión da un giro inesperado cuando John Bercow, el presidente de la Cámara de los Comunes, declaró que dimitiría después del 31 de octubre, pero que si el Parlamento llamara a elecciones anticipadas, su salida sería hoy mismo. Boris Johnson se ha reunido este lunes con el primer ministro irlandés Leo Varadkar para tratar de superar el principal escollo del acuerdo para el Brexit, la salvaguarda irlandesa. Johnson ha reconocido que un Brexit sin acuerdo sería un fracaso político de Londres y Dublín. Nos lo cuenta nuestro enviado especial, Darren McCaffrey. Ambos líderes han reconocido aquí en Dublín que no harán ningún progreso significativo, no solo porque las negociaciones no son entre Londres y Dublín, sino más bien con la Comisión en Bruselas. Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, tuvo un tono bastante intimidatorio al declarar el daño que el Brexit causará a la economía irlandesa, pero también afirmando cómo Londres no ha puesto sobre la mesa ningún detalle tangible para evitar la cuestión de la salvaguardia irlandesa, que según el Reino Unido debe ser eliminada del acuerdo de retirada. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson fue bastante conciliador en muchos aspectos. Habló de cómo hubiera preferido conseguir un acuerdo en lugar de irse sin acuerdo, de cómo el no deal sería visto como un fracaso diplomático. Fue interesante el hecho de que tuviera un tono más dispuesto a llegar a un acuerdo que a aumentar la retórica sobre el no acuerdo que ha hecho en las últimas semanas. Esto no quiere
quiere decir que los obstáculos que quedan no sean grandes. Todavía existen lagunas en cuanto a dónde se sitúan Londres y Dublín en este proceso de Brexit y el tiempo vuela. Está claro que se tendrá que intentar llegar a un acuerdo en la cumbre de la UE que se celebrará en Bruselas el 17 y el 18 de octubre. Sigue siendo una negociación muy compleja, aunque hoy ha habido un sentimiento de optimismo. Una de las razones por las que la libra esterlina ha subido frente al dólar y al euro es la sensación de que todavía se puede llegar a un acuerdo. No obstante, hay que seguir teniendo en cuenta que en Dublín, en Bruselas y en otras capitales europeas también se teme que el Brexit no se pueda negociar y que Reino Unido salga finalmente de la UE el 31 de octubre, ya que sigue siendo una posibilidad muy real. En Rusia, el partido de Vladimir Putin sufre un revés en las elecciones municipales de Moscú, unos comicios marcados por la baja participación, en torno al 20%, y por la ausencia de las papeletas de la gran mayoría de los candidatos de oposición. Las elecciones municipales y regionales de este domingo en Rusia dejan una de cal y otra de arena al omnipotente Vladimir Putin. Su partido Rusia Unida ha conseguido la totalidad de las gobernaciones en juego, 16, con candidatos propios o afines. Sin embargo, en los comicios municipales, la oposición ha obtenido grandes resultados, sobre todo en Moscú, donde la formación oficialista perdió un tercio de sus escaños, aunque conserva la mayoría, con 25 de los 45 asientos. El presidente del partido quiere ver el vaso medio lleno. Los candidatos que pasaron las primarias del partido y fueron apoyados por Rusia Unida eran 26 y 19 ganaron las elecciones. Es un buen resultado para el partido. Sin duda podía haber sido mejor. Pero tenemos lo que tenemos. La violenta represión de las manifestaciones masivas en la capital rusa ha pasado, por tanto, factura al Kremlin. Protestas surgidas después de que se prohibiera presentarse a los comicios a decenas de candidatos de la oposición extraparlamentaria. Uno de sus líderes, Alexei Navalny, festejaba el éxito de la táctica que ha promovido de apoyar al candidato contrario a Putin, con más posibilidades fuera del partido que fuera. En general podemos decir que el voto inteligente ha funcionado en el país y por primera vez ha funcionado mucho mejor de lo esperado. Esto era un experimento y en las ciudades y regiones en las que fue implementado por primera vez ha funcionado muy bien. El Partido Comunista, ayudado por esta estrategia, ha obtenido 13 escaños en Moscú. La formación de Putin sufrió otro varapalo en el Parlamento de Yabarovsk, en el extremo oriental del país, donde solo ganó 2 asientos. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte ha anunciado que el nuevo gobierno revisará las polémicas leyes anti-inmigración del antiguo ministro de Interior, Matteo Salvini, y ha pedido a la Unión Europea solidaridad. Mientras, Salvini y la ultraderecha sacan músculo con manifestaciones en contra del nuevo Ejecutivo, en las que piden elecciones inmediatas. Un país mejor para una nueva era de reformas. Antes de someter a su nuevo gobierno de centroizquierda a la confianza del Parlamento, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha dibujado sus prioridades. Un nuevo presupuesto, al tiempo que pide a Europa una mayor flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y la revisión de la política migratoria. El gobierno trabajará en las instituciones europeas para realizar un plan de inversiones sostenible, para reformar la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria, en base al establecimiento de un presupuesto para la eurozona. Italia es uno de los países que está en el punto de mira de Bruselas porque su deuda pública es enorme, superior al 132% de su Producto Interior Bruto. Mientras, los populistas de los Hermanos de Italia y de la Liga, estos últimos hasta ahora en el gobierno, han llevado su protesta hasta las mismas puertas de la Cámara de Diputados. Los italianos verán, no estamos de acuerdo en nada, se han repartido las poltronas y extienden su odio contra la Liga. No creo que un país como Italia pueda ser gobernado solo con el pegamento de las poltronas y la práctica del antiliguismo. Tanto los partidos conservadores como los de la extrema derecha, ahora desde la oposición, reclaman insistentemente la convocatoria de elecciones anticipadas. La Unión Europea y Cuba atan nuevos lazos con su acuerdo de diálogo político y de cooperación. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se ha reunido con el canciller Bruno Rodríguez. Un acuerdo empañado por las presiones de Estados Unidos y de la disidencia local.
La Unión Europea vuelve a tender la mano a Cuba. Federica Mogherini se encuentra en La Habana con el fin de reforzar lazos económicos y políticos entre la isla y el bloque europeo. La jefa de la diplomacia europea se reunió con el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien afirmó que su país tiene más elementos en común que discrepancias con la UE. Asimismo, el canciller explicó que La Habana y Bruselas continuarán trabajando con respeto, confianza, transparencia y cooperación. La Unión Europea espera que las empresas de sus países miembros se posicionen para favorecer una economía más abierta en Cuba. Este acercamiento con la isla se produce mientras aumenta la presión diplomática por parte de Estados Unidos, que ha optado por una política de aislamiento mediante sanciones. La huelga de British Airways cancela casi todos los vuelos y afecta a 195.000 pasajeros en demanda de una mejora de sus condiciones salariales. Según informó la compañía, más de 1.700 vuelos han sido cancelados entre el lunes y el martes, incluidos todos los desplazamientos previstos a España y Latinoamérica. La huelga de 48 horas de los pilotos de British Airways ha dejado este lunes en tierra la práctica totalidad de los aviones de la compañía, con más de 100.000 pasajeros afectados. 1.700 vuelos, la mayoría desde y hacia los aeropuertos londinenses de Gatwick y Heathrow, que ya habían sido cancelados previamente. La Terminal 5 de Heathrow, la utilizada por British Airways, ha amanecido desierta con las cafeterías y los establecimientos vacíos. En el exterior, la clásica fila de taxis, esperando a unos clientes que no llegan. La compañía ha ofrecido a los pilotos un aumento salarial del 11,5% en 3 años, una propuesta que el sindicato de pilotos Valpa ha rechazado, aunque los trabajadores siguen abiertos a la negociación. Rafael Nadal venció este domingo a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos. Nadal se queda a un gran slam de Federer. A Rafael Nadal el triunfo en Nueva York le ha sabido a gloria. El tenista español ha ganado el Abierto de Estados Unidos frente a Dani Medvedev en un magnífico partido. Un partido en el que Nadal a sus 33 años sufrió mucho para imponerse en 5 sets al ruso, 10 años más joven, pero en el que volvió a demostrar que las nuevas generaciones del tenis aún no le hacen sombra. Medvedev, número 5 del ranking mundial, llegó a poner al mallorquín contra las cuerdas. Al final, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 en 4 horas y 51 minutos. El español suma ya 4 abiertos de Estados Unidos y 19 Grand Slams, situándose a un solo grande de igualar a Roger Federer. Más de 1 millar de personas, entre anónimos y famosos, dieron su último adiós a Camilo VI este lunes en la capilla ardiente instalada en la sede de la Sociedad General de Autores en Madrid. Emoción contenida y muchos aplausos a la llegada del féretro con el cadáver de Camilo VI a la sede de la SGAE, la Sociedad General de Autores. El madrileño Palacio de Longoria ha sido el lugar escogido para que el público pueda despedirse del famoso cantante y compositor español, que falleció el domingo a los 72 años de edad. A sus puertas, decenas de personas hacían cola desde primeras horas de la mañana. Un artista muy grande, muy grande. Incluso había quien llevaba tatuado el rostro del artista. Camilo Blanes, conocido como Camilo VI, fue un auténtico ídolo de masas en los años 70 y 80 a uno y otro lado del Atlántico. Sus adicciones y su negativa a aceptar el paso del tiempo mediante operaciones quirúrgicas le granjearon el apodo del Michael Jackson latino. Tuvo un hijo con la mexicana Lourdes Ornelas, con la que ya no tenía relación. Ambos han acudido a Madrid para despedirle. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Hasta mañana. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.